De las 9 especies de cabras salvajes en el mundo, solo una tiene una población de menos de 1000 y también es la única especie que se encuentra únicamente en el continente africano. El íbice de Walia es la especie más rara de cabra salvaje, con menos de 600 individuos adultos completamente desarrollados. Sin embargo, la buena noticia es que su población está aumentando poco a poco. También es la única especie del género Capra que se encuentra solo en un país. Se encuentra en una pequeña región montañosa en la parte norte de Etiopía. Según un estudio publicado en 2020, el íbice de Walia pasa aproximadamente el 40.5% de todo su día comiendo. Los investigadores utilizaron un método llamado muestreo por barrido, donde observan y registran lo que hacen los íbices en intervalos regulares de tiempo. En total, se registraron más de 80.000 observaciones en un periodo de 2 años. De estas, 52 se realizaron durante la temporada de lluvias y 48 durante la temporada de calor o época seca. Además de alimentarse, las otras actividades comunes del íbice de Walia son descansar, caminar y pararse mientras vigila. En cambio, dedicaron menos tiempo a socializar y a las actividades de reproducción o apareamiento, tal como esperaban los investigadores. El estudio también reveló que pasan más tiempo comiendo durante las primeras horas de la mañana y la tarde, mientras que descansan más al mediodía. Mientras tanto, las otras actividades no cambian mucho a lo largo del día. En cuanto a la actividad de apareamiento o el tiempo de búsqueda de pareja, se observa que aumenta notablemente durante las últimas horas de la mañana en la temporada de verano, pero se mantiene baja durante la temporada de lluvias. También se descubrió que los machos del íbice de Walia pasan menos tiempo comiendo que las hembras. En cambio, pasan más tiempo descansando y son más activos en actividades relacionadas con la reproducción. El íbice de Walia es una de las especies más grandes de cabras salvajes, y los individuos más grandes pueden llegar a pesar aproximadamente 280 libras o casi 127 kilos. Pero antes de continuar, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y darle like al video para que siempre estés al tanto de este tipo de contenido. Íbice nubio. En el otro extremo de la lista está el íbice nubio, la especie más pequeña de cabra salvaje. Por lo general, no supera las 140 libras o aproximadamente 64 kilos de peso. También es la tercera especie más rara de cabra salvaje. Se estima que hay alrededor de 4.500 individuos adultos, al igual que el íbice de Walia, también está clasificada como vulnerable según su estado de conservación. Una de las características más llamativas del íbice nubio es que tiene patas de color blanco y negro brillante, como si llevara calcetas. Esta característica también se puede ver en algunas otras especies de capra, pero no es tan llamativa como en el íbice nubio. El íbice nubio tiene un rango de hábitat más amplio. En comparación con el íbice de Walia, se ha reportado que se encuentra en 8 países, mientras que su presencia en otros 2 aún no está confirmada. También es la única especie de cabra salvaje que vive exclusivamente en desiertos y matorrales secos. Durante la época del COVID-19, los investigadores realizaron un estudio interesante en el desierto de Negev, en Israel. Monitorearon los movimientos de los íbices de Nubia para medir cómo el turismo afectaba su comportamiento y su salud o condición física general en su hábitat natural. Los investigadores colocaron cámaras trampa junto a 2 manantiales naturales de agua. Uno de estos manantiales es de fácil acceso para los turistas, por lo que es más visitado, mientras que el otro es más remoto y rara vez es visitado por personas. Además de los manantiales de agua, también colocaron una cámara trampa frente a un árbol de pistache en la zona más concurrida, donde los íbices suelen buscar alimento y donde también comienzan los senderos para excursionistas. Cuando se implementaron las restricciones durante la época del COVID-19, el número de visitantes en la zona concurrida disminuyó de un promedio de 315 a 104 visitantes por día. Durante ese tiempo, los investigadores notaron que los íbices nubios llegaban a la zona concurrida 80 minutos antes de lo habitual. Mientras tanto, no hubo un cambio significativo en la hora de llegada de los íbices en la zona más apartada. En la cámara enfocada en el árbol de pistache, descubrieron que los íbices evitaban el lugar cuando había personas. Esto muestra que la presencia humana afecta directamente su comportamiento normal. Además, durante el verano de la pandemia, se duplicó el número de hembras de íbice con crías en la zona concurrida. Por otro lado, no hubo cambios notables en la zona más remota. Los resultados indican que,
Aunque puede haber otros factores involucrados, la presencia humana podría afectar las probabilidades de supervivencia de las crías de íbice y el éxito de su reproducción. Una lección que también experimentó nuestra siguiente especie, pero de una manera más dolorosa. Íbice alpino. Durante muchos siglos, el íbice alpino estuvo a punto de desaparecer por la caza excesiva y la caza furtiva ilegal. Incluso llegó al punto en que solo quedaba una población. Con menos de 100 individuos a principios del siglo XIX, afortunadamente, gracias a los grandes esfuerzos de conservación, el íbice alpino es ahora una de las 2 únicas especies de cabras salvajes que tienen el estatus de preocupación menor, es decir, que ya no se consideran en peligro. Se ha reintroducido exitosamente en gran parte de su antiguo hábitat natural, por lo que para el año 2023 se estima que su población alcanzó aproximadamente 53.000 individuos adultos. Esta población está distribuida en 8 países a lo largo de los Alpes europeos, desde Francia e Italia en el oeste hasta Austria y Eslovenia en el este. Además, también se ha introducido exitosamente en Argentina, donde ha establecido nuevas poblaciones. Cuando el íbice alpino estuvo a punto de desaparecer por completo, su única población restante se encontraba en la frontera entre Francia e Italia. En ese mismo lugar se llevó a cabo un estudio de 10 años sobre la estructura social del íbice alpino dentro de Gran Paradiso, el parque nacional más antiguo de Italia, donde los investigadores recopilaron datos de 111 machos de íbice alpino cada primavera y verano, desde 2008 hasta 2017. Entre la información que registraron se encontraba la edad de cada individuo, determinada contando los anillos anuales o segmentos en sus cuernos. Los dividieron en 4 grupos: individuos jóvenes, subadultos, adultos completamente desarrollados y íbices ancianos de más de 11 años de edad. También registraron si un animal murió en la siguiente temporada, después de la observación. Además, también analizaron quiénes solían agruparse y el nivel de dominancia de cada macho íbice. Usaron el sistema de clasificación ELO, un método originalmente creado para clasificar a los jugadores de ajedrez. Los científicos también utilizaron el análisis de redes para comprender mejor la estructura social y las relaciones entre los machos íbice alpino. Descubrieron que esta población está muy unida. Según su estudio, debido a lo que llaman dinámica de fisión-fusión, casi todos los machos de íbice en la población interactúan entre sí al menos una vez. La fisión se refiere a la división de un grupo grande en grupos más pequeños, mientras que la fusión es la reunión de estos pequeños grupos para formar un grupo más grande. También se descubrió que los machos de íbice interactúan más frecuentemente con otros que tienen casi la misma edad que ellos. Mientras tanto, las interacciones relacionadas con la dominación suelen ocurrir entre individuos con una gran diferencia de edad, donde generalmente el íbice más viejo domina al más joven. Otra cosa que descubrieron es que la red social de los íbices alpinos es menos conectada durante el verano en comparación con la primavera. También resultó que los de edad media son los que tienen más conexiones con otros miembros de la población. Íbice ibérico. Además del íbice alpino, el íbice ibérico es la única otra especie de cabra salvaje que tiene el categoría de preocupación menor, o que ya no se considera en peligro. Cuenta con aproximadamente 15.000 individuos adultos completamente desarrollados, distribuidos en diferentes partes de España, así como en pequeñas áreas del norte de Portugal y el sur de Francia, donde fue reintroducido después de que 2 de sus antiguas subespecies desaparecieran por completo. También es notable la variedad en el pelaje del íbice ibérico. Su color puede variar desde marrón oscuro hasta marrón rojizo, dependiendo del individuo. Según un estudio, la diferencia en el color del pelaje y la forma de los cuernos es la base principal para dividir esta especie en diferentes subespecies. Sin embargo, el mismo estudio también señaló que puede ser necesario revisar la clasificación actual de estas subespecies, ya que hay nuevas evidencias que indican que la división existente podría no ser completamente correcta. Después de analizar la composición genética de 3 poblaciones de íbice ibérico, los investigadores explicaron que la diferenciación genética o la diferencia de genes entre las poblaciones puede ocurrir de diferentes maneras. Por eso, también es necesario que la forma de cuidar a cada población sea diferente. Uno de estos procesos es la deriva genética,
que se refiere al cambio de genes en una población simplemente por casualidad o por eventos aleatorios, y no porque un animal tenga una mejor capacidad para sobrevivir. Por ejemplo, imagina una población de ibises que fue golpeada por una fuerte calamidad natural que de repente acabó con la mitad de toda su población. Los genes que se transmitirán a la siguiente generación no permanecen porque esos animales sean mejores, sino simplemente porque por casualidad ellos fueron los que sobrevivieron. Este tipo de suceso se llama cuello de botella genético, donde la población se reduce repentinamente y disminuye su diversidad genética. Según los investigadores, si la deriva genética es la causa de la diferencia de genes entre las poblaciones, se debe restablecer el flujo genético mediante la reproducción o el intercambio de individuos entre diferentes poblaciones. De esta manera, aumentará la variación genética, se reducirá el riesgo de endogamia y toda la población tendrá una mayor capacidad de sobrevivir y reproducirse. Por otro lado, si esta diferencia es resultado de la adaptación a sus respectivos entornos, es mejor mantener separadas a las poblaciones. Esto ayudará a evitar la entrada de genes que podrían no ser adecuados para el entorno particular de cada grupo. Según los resultados del estudio, aunque los tres grupos tienen perfiles genéticos diferentes, la población de Sierra Nevada, en el sur de España, muestra una mayor diferencia con las dos poblaciones del norte, a pesar de pertenecer a la misma subespecie que una de ellas. Además, también se descubrió que las dos poblaciones del norte experimentaron un cuello de botella genético, mientras que no hay evidencia de esto en la población de Sierra Nevada. Estos hallazgos muestran que aún quedan muchas preguntas por responder, no solo sobre la correcta clasificación de las subespecies de la cabra montés ibérica, sino también sobre la manera más efectiva de manejar sus poblaciones para asegurar su supervivencia en el futuro. Por ahora, los tres tipos de cabras salvajes que hemos discutido tienen una apariencia casi idéntica. Pero esto no se puede decir de la siguiente especie que se encuentra en Asia Central. Markhor. El Markhor se puede considerar el más diferente de todos los tipos de cabras salvajes. Esta es la única especie que tiene cuernos en espiral, además de su larga barba y el pelaje grueso debajo del cuello y el pecho, similar al que se ve en la oveja de Berbería, también conocida como audaz. Muchos informes en los medios dicen que el Markhor es el tipo de cabra salvaje más grande del mundo. Sin embargo, según la mayoría de las fuentes confiables revisadas, su peso máximo es casi igual al del ibis alpino. Cualquiera que sea su tamaño exacto, su apariencia única es la razón por la que el Markhor se ha convertido en el objetivo favorito de los cazadores. Por eso, esta es la primera especie de las 4 que discutiremos a continuación que tiene el estatus de casi amenazada o cerca de entrar en la lista de especies amenazadas. Debido a su estatus de casi amenazada, es muy importante identificar cuáles son los lugares más adecuados como hábitat para el Markhor. Este fue el objetivo principal de un estudio publicado en la revista Sustainability en 2022. El estudio se llevó a cabo en la frontera de 3 distritos en el norte de Pakistán, que forman parte de la impresionante cordillera del Hindu Kush. Para determinar qué áreas son más adecuadas para el Markhor, los investigadores tuvieron que recopilar datos de observación y datos ambientales. Para los datos de observación, pasaron 6 semanas caminando por las líneas de transecto designadas mientras usaban binoculares y un telémetro para determinar la ubicación exacta de los Markhor. También registraron los lugares donde encontraron sus heces o muestras de excremento. Mientras tanto, para los datos ambientales, no solo incluyeron la temperatura y la cantidad de lluvia, también analizaron la densidad de los ríos, la densidad de las carreteras, el tipo de suelo y otros factores que podrían afectar el hábitat de la especie. Con base en su modelo, identificaron los lugares con las condiciones más óptimas para el Markhor. Esto incluye el impresionante Parque Nacional Chitral-Chitralgol en Pakistán, uno de los refugios más importantes para esta especie. También reveló su análisis que el tipo de cobertura del suelo es el factor que más influye en la idoneidad de un lugar para el Markhor. También jugaron un papel importante los cambios en la cantidad de lluvia en cada temporada, la temperatura más baja en el mes más frío y la densidad de los ríos. Debido a estos hallazgos, los investigadores recomendaron la expansión de las áreas protegidas y otras medidas para proteger mejor el hábitat del Markhor. Actualmente, se estima que quedan alrededor de 6.000 Markhor adultos en estado salvaje según la UICN.
Estos se encuentran distribuidos en 6 países de Asia Central. Desde aquí, cruzaremos el Mar Caspio para conocer nuestras siguientes 2 especies. Tur del Cáucaso Oriental. En la frontera de Rusia, Georgia y Azerbaiyán, se encuentra una de las cadenas montañosas más impresionantes de Europa y Asia, las montañas del Gran Cáucaso. Aquí también se encuentra el Monte Elbrus, la montaña más alta de Europa y el hogar natural de los tures del Cáucaso. Muchas fuentes reconocen 2 especies de tur del Cáucaso, el tur del Cáucaso Oriental y el tur del Cáucaso Occidental. Sin embargo, algunos estudios afirman que existe una tercera población llamada tur del Cáucaso Medio, que es importante mencionar porque será parte de nuestra siguiente discusión. El tur del Cáucaso Oriental tiene un rango más amplio que su especie homóloga. Además de Rusia y Georgia, su hábitat también se extiende hasta el norte de Azerbaiyán. También tiene una población mayor, estimada en alrededor de 23.000 individuos adultos, y al igual que el markhor, también tiene la categoría de casi amenazada. Al igual que la mayoría de las especies de cabras salvajes, excepto el ibis ewalia, la temporada de reproducción del tur del Cáucaso Oriental ocurre a finales de otoño o principios de invierno. Después de un periodo de gestación de aproximadamente 5 meses y medio, las hembras suelen dar a luz a 1 o 2 crías en primavera, cuando hay más abundancia de alimento y mejores condiciones ambientales para criar a sus crías. Los machos del tur del Cáucaso son notables por sus cuernos gruesos y extremadamente grandes. Según algunas fuentes, el tur del Cáucaso Oriental es el tipo de cabra salvaje más grande del mundo, donde los machos más grandes pueden pesar más de 300 libras o aproximadamente 136 kilos. En el otro lado de las montañas del Gran Cáucaso se puede encontrar a otro pariente de esta especie. Tur del Cáucaso Occidental. Lamentablemente, el tur del Cáucaso Occidental es la única especie de cabra salvaje que está catalogada como en peligro de extinción, aunque su población es mayor que la del ibis ewalia, según la cabra. Esto se debe a su pequeña y continuamente decreciente población, que se estimaba entre 3.000 y 4.000 individuos adultos en 2019. Además, su área de hábitat es muy pequeña, de aproximadamente 3.300 kilómetros cuadrados. También se encuentra en menos de 5 ubicaciones separadas, por lo que el riesgo de disminución es mayor. Esto afecta a toda la población. A esto se suma la continua degradación y pérdida de su hábitat natural. Al igual que muchos otros animales raros, el tur del Cáucaso Occidental también suele ser objetivo de cazadores ilegales o furtivos. Sin embargo, un estudio impresionante mostró cómo el análisis de ADN ayudó a probar un caso de caza ilegal. En febrero de 2020, fue capturado un presunto cazador llevando 2 bolsas de lona que contenían restos de animales. Él insistió en que estos provenían solamente de sus propias cabras domésticas. Los investigadores tomaron muestras del contenido de las bolsas y también del lugar del incidente, donde encontraron más restos de animales. De esas muestras, se extrajo el ADN y se analizó utilizando diferentes métodos. Uno de los métodos más importantes que se usaron fue el análisis de microsatélites, que son pequeñas partes del ADN que sirven como una huella genética única para cada individuo. Con base en los resultados del análisis, se comprobó que el animal era macho, y probablemente un tur del Cáucaso Occidental, no una cabra doméstica como declaró el sospechoso. Aunque el resultado del caso presentado contra el sospechoso no se incluyó en el estudio, sí mencionaron un caso similar en Italia, donde una persona fue condenada por caza ilegal de jabalíes, después de que se usaran como evidencia los perfiles de ADN de microsatélites. De las 9 especies de cabras salvajes en el mundo, solo nos quedan 2 por discutir, y la primera de ellas es una especie que tiene algunos récords impresionantes y características únicas. Íbice siberiano. El íbice siberiano es el que tiene la población más grande de todas las especies de cabras salvajes en el mundo, estimada entre 102.000 y 150.000 individuos adultos. Esta también es la especie que se encuentra en la mayor cantidad de países, llegando a 10. Su rango de hábitat es muy amplio, desde Rusia y Mongolia, en el noreste, hasta las altas montañas de Afganistán en el suroeste. No solo eso, el íbice siberiano también vive a la mayor altitud de todas las especies de cabras salvajes,
Se puede encontrar a alturas de hasta 5.500 metros sobre el nivel del mar. Además del antiguo debate sobre cuál es realmente la cabra salvaje más grande, muchas fuentes también dicen que el íbice siberiano puede pesar casi 300 libras, o aproximadamente 136 kilos. Por eso, también es un fuerte candidato para el título de la especie de cabra salvaje más pesada del mundo. Otra característica impresionante del íbice siberiano como candidato es la cantidad de feroces depredadores que la amenazan. Muchos de estos depredadores también son los mismos enemigos del markhor, incluyendo al leopardo de las nieves, el lince euroasiático, el oso pardo, grupos de perros salvajes asiáticos o doles, e incluso el águila real, que también es conocida por atacar especialmente a las crías de cabra siberiana. Evitar a estos depredadores es una de las principales razones por las que las hembras de íbice siberiano prefieren zonas más empinadas y rocosas que los machos. Esta fue la conclusión de un estudio publicado en 2021. Los investigadores utilizaron un método casi idéntico al del estudio de idoneidad del hábitat, que discutimos anteriormente para determinar las diferencias entre las áreas más adecuadas para los machos y las hembras de íbice siberiano. Según su análisis, resultó que la pendiente y lo rocoso del terreno, así como la altitud del lugar, son los factores más importantes en la elección de hábitat de esta especie. Sin embargo, los machos y las hembras tienen diferentes prioridades al elegir su hábitat. Para las hembras de íbice siberiano, el terreno escarpado y rocoso es el factor más importante porque les proporciona un lugar más seguro para ellas y sus crías contra los depredadores. Mientras tanto, la cercanía a los ríos o fuentes de agua es el segundo factor más importante para las hembras porque tienen una mayor necesidad de agua, especialmente durante el embarazo y la lactancia de sus crías. Para los machos de íbice siberiano, el factor más importante al elegir un hábitat es la altitud. Según los investigadores, prefieren quedarse en las zonas más altas para evitar las temperaturas más cálidas y la mayor cantidad de insectos que pican, que normalmente se encuentran en las partes más bajas de la montaña. Además de todas las especies de cabras salvajes que hemos discutido, hay otra especie que se cree que es el ancestro de casi todas las cabras domesticadas conocidas. Cabra salvaje. En 2022 se estimaba que había más de 1.000 millones de cabras domesticadas en todo el mundo, divididas en más de 500 razas o tipos diferentes. La mayoría de los científicos creen que todas estas cabras domesticadas provienen de la cabra salvaje, que muchos consideran una especie separada. Actualmente, la cabra salvaje se encuentra en al menos 9 países. Su área de distribución comienza en Turquía al oeste, pasa por la región del Cáucaso, entra a Irán y se extiende hasta Pakistán al este. Por eso, el área de distribución de la cabra salvaje es casi tan amplia como la del íbice siberiano. Tiene una población estable y saludable que se estima en alrededor de 17.000 individuos adultos. Simplemente es sorprendente que, según el autor del video original, la cabra salvaje sea la especie de la que más cuesta encontrar fotos, en comparación con otras especies de cabras salvajes. Algunos de los parientes más cercanos de las cabras del género capra son el audad o borrego de Berbería, así como las verdaderas ovejas que pertenecen al género ovis.